Hizo cumbre en el Everest y en el Lhotse en menos de 24 horas. Esquió desde la cima de la cuarta montaña más alta del planeta. Lideró más de 40 expediciones en 16 países. Hilary Nelson fue una atleta de clase mundial, madre de 2 hijos, y la esquiadora de montaña más destacada de su generación. Abrió nuevos caminos donde antes no había ninguno. Entonces, ¿cómo puede ser que desaparezca una mujer con tanta experiencia en medio de una montaña que debía conquistar? Su vida fue legendaria, pero su muerte fue algo que nadie vio venir. Puede que pienses que criar a 2 hijos y convertirse en la mejor esquiadora de montaña del mundo no son cosas que puedan ir de la mano, pero Hilary Nelson logró ambas, y su historia no comenzó en algún pico helado al otro lado del mundo. Comenzó en una ciudad estadounidense común y corriente, con una niña que aprendió a esquiar antes incluso de aprender a multiplicar. Hilary creció en Seattle, Washington, y a los 3 años ya estaba sobre unos esquís. Cada fin de semana de invierno se subía a un autobús escolar con sus hermanos rumbo a Stevens Pass, un centro de esquí enclavado en las montañas Cascada. No era lujoso, no era exclusivo, pero encendió algo en su interior. Esquiar no era solo divertido, era libertad, y siguió persiguiendo esa sensación. Después de estudiar en Colorado Springs, llevó las cosas al siguiente nivel. Mientras la mayoría de la gente empezaba a postularse a trabajos, Hilary hizo las maletas y se fue a Chamonix, Francia, una de las zonas montañosas más duras, nevadas y legendarias de los Alpes. Ahí fue donde realmente subió de nivel. Pasó 5 inviernos brutales allí, llevándose al límite y entrenando más duro que nunca. Y para 1996, se convirtió en la campeona europea de esquí extremo femenino. Ese título no llegó fácilmente. Fue fruto de años de madrugones, dedos congelados y pendientes que aterrorizarían a la mayoría de las personas. Pero Hilary no había terminado. Pasó de ser una simple esquiadora a convertirse en una esquiadora de montaña. Y eso es otro nivel completamente distinto. Significa escalar picos a pie, picos enormes, y luego descender esquiando por sus laderas empinadas, a veces con acantilados a ambos lados y hielo bajo los pies. Es un tipo de deporte en el que llevas tus propias cuerdas, cargas con tu propio peso, y sabes que un solo error puede terminar con todo. Y Hilary prosperaba en ese terreno. Para 1999, consiguió un patrocinio con The North Face, y eso lo cambió todo. Recibió el apoyo que necesitaba para apuntar alto, muy alto. En las 2 décadas siguientes, realizó más de 40 expediciones a 16 países diferentes. Esquió desde cumbres en Alaska, Pakistán, India, Tíbet y más allá. Estaba liderando, batiendo récords y abriendo rutas que nadie, ni hombre ni mujer, había hecho antes. Pero lo que logró en 2012 fue aún más impresionante. No solo hizo cumbre en el Monte Everest, que se eleva a 8.848 metros y sigue siendo el punto más alto del planeta. Horas después, sin volver al campamento base, siguió adelante y escaló el Lhotse, de 8.516 metros de altura, y la cuarta montaña más alta del mundo. 2 cumbres de más de 8.000 metros, en un solo esfuerzo continuo. Ninguna otra mujer lo había logrado antes, y nadie lo había hecho con esa determinación, velocidad y coraje. Para Hilary, ese momento fue la prueba de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera, pero no había terminado con el Lhotse. En 2018, 6 años después, regresó. Esta vez llevó esquís. No solo iba a hacer cumbre otra vez, iba a descender esquiando, desde la cima. Eso no lo había hecho nadie, y ella apuntó a la ruta Dreamline, un corredor angosto, empinado e implacable que cae casi 610 metros directamente desde la cumbre. Es una bajada helada, cargada de viento y propensa a avalanchas. Su descenso del Lhotse se convirtió en el primer descenso en esquís de esa montaña en toda la historia. Esa única línea le valió el título de Aventurera del Año por parte de National Geographic y la consagró como una leyenda del esquí de montaña. Pero su éxito en 2018 tenía raíces más profundas, un regreso personal que había comenzado en 2017, en una montaña diferente, el Papsura. El Papsura no es famoso como el Everest o el Lhotse, pero para Hilary significaba más. Conocido como el Pico del Mal, el Papsura se eleva a más de 6.500 metros en el Himalaya indio. Forma parte de una cumbre gemela. Su hermana, el Dharmasura, es llamada el Pico del Bien. Pero el Papsura tenía una belleza oscura, una pirámide afilada de nieve y roca. Una de sus caras está cortada por un corredor de 600 metros, y ella había estado obsesionada con él desde 1999, cuando un piloto le dio una foto durante su primer viaje de montañismo. Intentó escalar el Papsura por primera vez en 2013.
Pero la expedición terminó en decepción. Uno de sus compañeros sufrió un edema de altura. El manto de nieve era demasiado inestable. Tuvieron que abandonar. Esa expedición fallida coincidió con una etapa difícil a nivel personal. Viajes frustrados, un matrimonio roto y dudas que empezaron a acumularse. En un momento, ni siquiera quería salir de su casa, pero no se rindió. En 2017, regresó, más fuerte. Se entrenó intensamente cerca de Telluride junto a su pareja, Jim Morrison. Y cuando volvió a la India, llevó con ella a Jim y al fotógrafo Chris Figenshaw. Esta vez, todo funcionó. 12 días después de aterrizar en Delhi, el equipo se encontraba en la cumbre del Papsura. El sueño de 1999 se había hecho realidad. Pero el desafío no había terminado. Todavía quedaba el descenso en esquís. Casi 600 metros de bajada, con una pendiente de 60 grados, en condiciones heladas y con poca visibilidad. Fue brutal. Más tarde, dijo que había sido uno de los días más duros que había vivido en la montaña. Pero lo lograron. Un sueño perseguido durante 18 años, finalmente cumplido. Y luego, apenas 2 semanas después de volver de la India, Hilary y Jim volvieron a hacer las maletas y volaron a Alaska. Allí escalaron el Denali por la Arista Cassin y descendieron esquiando por la Cara Messner. 2 expediciones enormes, en un solo verano. Una mujer imparable. En casa, seguía siendo madre, viviendo en Telluride, Colorado. Mientras la mayoría de los padres se turnaban para llevar a sus hijos o revisaban tareas, Hilary equilibraba las idas al colegio con expediciones internacionales, escalaba el Everest y volvía a tiempo para ir a la práctica de fútbol de sus hijos. Ese tipo de equilibrio requiere coraje, y la gente lo notaba. La revista Men's Journal la nombró una de las 25 mujeres más aventureras de los últimos 25 años. The North Face no solo la patrocinaba, la nombró capitana de su equipo global de atletas. Ese puesto suele estar reservado para lo mejor de lo mejor. Deportistas con habilidad, liderazgo, visión y respeto. Y Hilary tenía todo eso. Para ese momento, no solo era conocida en los círculos de alpinismo, era una leyenda, una fuerza. Y aún así, no bajaba el ritmo. Pero entonces llegó una montaña que tenía otros planes. Un pico que ya se había cobrado vidas y que se había ganado un apodo escalofriante. El monte Manaslu. Se alza en el centro de Nepal, en pleno Himalaya. Con una altitud de 8.163 metros, es la 8ª montaña más alta del mundo. Pero no es solo la altura lo que impone respeto. El Manaslu es conocido en todo el mundo del montañismo como la montaña asesina. Es famosa por sus pendientes pronunciadas, grietas profundas y una tasa de mortalidad más alta de lo normal. Más de 80 escaladores han muerto intentando alcanzar su cima. No es solo mala suerte, es porque el Manaslu es impredecible. Su clima puede cambiar en un instante. Sus cornisas, esas repisas colgantes de nieve, pueden desprenderse sin previo aviso. Sus seracs, esos bloques gigantes de hielo, pueden colapsar en cualquier momento. Y sus laderas están listas para provocar avalanchas. Incluso un pequeño deslizamiento puede derribar a un escalador y arrastrarlo hacia una caída fatal. Durante años, las guías de seguridad han advertido, el Manaslu es propenso a las avalanchas. Y eso no es una nota al pie, es una advertencia en rojo. Y Hilary lo sabía. Había leído los reportes. Había visto a escaladores darse la vuelta por la inestabilidad de la nieve. Pero también sabía cómo prepararse, cómo evaluar los peligros. No era imprudente, era meticulosa, precavida y estaba entrenada. Pero ni el atleta más hábil puede imponerse a una montaña cuando las condiciones cambian. Aún así, en septiembre de 2022, Hilary y Jim Morrison tomaron la decisión. Volverían a Nepal, escalarían el Manaslu y descenderían en esquís desde la cima. Un descenso completo, igual que habían hecho en el Lhotse. Sería un desafío más, una cumbre más y una bajada más para trazar su legado en la nieve para siempre. Y en la mañana del lunes 26 de septiembre de 2022, comenzaron el ascenso hacia la cumbre del Manaslu. Todavía era de noche cuando Hilary Nelson y Jim Morrison salieron del campamento 4. Estaban a más de 7.400 metros y el aire ya era escaso. Su objetivo era la verdadera cima del Manaslu, ubicada a 8.163 metros, más de 8.100 metros sobre el nivel del mar. El viento azotaba en la oscuridad, el frío calaba hasta los huesos, pero esta era su oportunidad. Después de semanas de tormentas, nieve y contratiempos, se había abierto una pequeña ventana, y no pensaban dejarla pasar. Las semanas previas habían sido duras. El clima de esa temporada había sido peor de lo habitual, incluso para los estándares del Himalaya. La lluvia castigaba los campamentos más bajos, mientras una niebla espesa cubría las laderas.
Hillary había compartido lo difícil que estaba siendo la expedición. Contaba que la lluvia constante hacía que el avance fuera lento y miserable. Algunos escaladores se rindieron y decidieron regresar, pero Hillary y Jim siguieron adelante. Creían que la montaña aún podía ofrecer una última oportunidad segura. Pero había algo más que la inquietaba. Dijo que se sentía fuera de ritmo en esta escalada, no tan fuerte ni tan estable como de costumbre. Y eso no era algo que Hillary dijera a menudo. Era una de las montañistas en esquí más experimentadas del mundo, y aún así, decidió seguir. Cuando el clima finalmente se calmó, Hillary y Jim supieron que era el momento de hacer su intento. A media mañana, llegaron a la cima real, no a la cumbre falsa en la que algunos equipos se detienen. Este era el punto más alto de la octava montaña más alta del planeta. Estaban allí, con sus piolets en mano, contemplando el Himalaya que se extendía en todas direcciones. Debería haber sido uno de los momentos más inolvidables de sus carreras. Y, en cierto modo, lo fue. Pero lo que ocurrió después lo cambiaría todo. No perdieron el tiempo. El viento empezaba a levantarse y tenían que bajar rápido. Habían cargado los esquís hasta la cima. Ahora llegaba el momento del descenso. Esquiar en el Manaslu no es algo que mucha gente siquiera intente. Las laderas son empinadas y expuestas, y un solo error puede significar una caída sin retorno. Jim fue el primero en calzarse las fijaciones y se lanzó por la pendiente. Se mantuvo cerca del borde, abriendo camino. Hillary lo siguió justo detrás. Empezaron a trazar sus giros sobre una capa de nieve acumulada tras días de tormentas. Todo era silencio. Sin palabras, solo el sonido de los esquís cortando la nieve sobre la inmensa cara del Himalaya. Pero entonces, la montaña cambió. Una delgada capa de nieve bajo los esquís de Hillary se desplomó, se desprendió. En un instante, una placa de nieve se separó de la ladera. La avalancha no rugió. Al principio se movió en silencio, como si se abriera una trampilla. La desestabilizó. No pudo mantener el canto. Cayó. Fue arrastrada por la ola de nieve. La pendiente cedió bajo ella, y el peso de la nieve la arrastró. Jim se giró y lo vio todo. Estaba lo suficientemente adelante como para que la avalancha no lo alcanzara, pero lo que presenció se le quedaría grabado para siempre. Hillary desapareció en la blancura. La nieve la llevó ladera abajo por la empinada pendiente. No fue una avalancha enorme, pero no hacía falta que lo fuera. La cara de la montaña era larga y lisa, sin nada que frenara la caída. Fue arrastrada sobre el hielo por desniveles y hacia el lado glaciar del Manaslu. Cayó más de 1800 metros, casi 6000 pies, por el lado sur de la montaña. Es como caer desde la cima de 5 torres Eiffel, apiladas una sobre otra. La caída fue demasiado larga, demasiado rápida y demasiado violenta como para sobrevivirla. Jim reaccionó de inmediato. Gritó su nombre. Intentó ver algún movimiento en la nieve, pero no hubo respuesta. El equipo en la cima actuó rápido. Comenzaron a sondear la nieve buscando cualquier señal. Cavaron con palas. Escanearon con equipos de avalanchas. Gritaban contra el viento. Durante más de una hora buscaron en la ladera. Nada. Hillary estaba enterrada profundamente bajo la nieve, y la montaña no dio ninguna pista. Sabían que el tiempo era crucial. Si de algún modo había sobrevivido a la caída y no estaba gravemente herida, estaría enfrentando temperaturas bajo cero sin refugio. Pero si estaba inconsciente o lesionada, cada minuto era un minuto de más. La noticia llegó rápido al campamento base. Se activó la operación de rescate. Las autoridades de Nepal fueron alertadas y se solicitaron helicópteros. Pero el mismo clima tormentoso que había perseguido a la expedición desde el inicio ahora jugaba en contra. Las nubes se cerraban con rapidez. La visibilidad empeoró. Volar se volvió peligroso. Los pilotos no pudieron alcanzar la parte alta de la montaña. Todo ese lunes transcurrió sin apoyo aéreo. A la mañana siguiente, martes 27 de septiembre, el cielo se despejó apenas lo suficiente. Se enviaron 2 helicópteros para inspeccionar la cara sur. Esa era la zona donde Hillary había desaparecido. Jim se unió a uno de los equipos de búsqueda, junto con el experimentado escalador Sherpa Mingma Tenzin. Volaron de un lado a otro, escaneando acantilados, grietas y crestas. Aún nada. Pasaron las horas. Luego, otro día más. Pero el miércoles 28 de septiembre vieron algo. Un contorno tenue en la nieve. A unos 6.700 metros de altitud, casi 22.000 pies, un piloto logró aterrizar cerca de la cresta. Fue un aterrizaje complicado. Volar a esa altitud es peligroso, y hasta los pilotos más experimentados lo evitan, salvo que sea absolutamente necesario. Pero este piloto logró descender. Jim y Mingma bajaron del helicóptero. Allí, enterrada bajo la nieve, encontraron a Hillary.
Su cuerpo yacía inmóvil. La avalancha la había arrastrado hasta una acumulación de nieve, muy por encima del glaciar. Estaba claro, no lo había logrado. Se tomaron su tiempo para retirar con cuidado la nieve que la cubría. Luego, con delicadeza y en silencio, la llevaron de regreso al helicóptero. Desde allí, fue trasladada a Katmandú. Se le realizó una autopsia. Y siguiendo la tradición nepalí, el cuerpo de Hillary fue cremado en Katmandú. En Estados Unidos, la noticia de la muerte de Hillary Nelson se difundió rápidamente. Desde montañistas y esquiadores hasta excursionistas de fin de semana, miles sintieron el impacto. No era solo una atleta de élite, era una líder, y su fallecimiento en el Manaslu sacudió profundamente a la comunidad montañista a nivel mundial. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Su pareja, Jim Morrison, escribió en Instagram: «Hice todo lo posible por encontrarla, pero no pude descender por la cara. Mi pérdida es indescriptible y ahora me concentro en sus hijos y en los pasos que deben dar hacia adelante». The North Face, su patrocinador, la describió como la esquiadora de montaña más prolífica de su generación y dijo que encarnaba lo que es posible. Emily Harrington, también escaladora y amiga cercana, compartió: «Fue una fuerza que debe ser recordada, no solo por las montañas que escaló, sino por abrir camino a las mujeres en este ámbito». Y agregó: «Hillary irrumpió barreras y superó expectativas con una combinación única de gracia y determinación». Otros homenajes repetían el mismo mensaje. Renan Osturk dijo que Hillary era increíblemente fuerte y tenía el don de elevar a todos los que la rodeaban. Los vecinos de Telluride la recordaban como la mamá que combinaba descensos históricos con dejar a sus hijos en el campamento de skate. Hacía que ser una supermamá y una superatleta pareciera posible. Pero su historia también deja una advertencia. El Manaslu, con sus 8.163 metros de altura, es conocido por sus avalanchas mortales. Los expertos creen que una pequeña placa de nieve se desprendió bajo sus esquíes, arrastrándola por un acantilado en la cara sur. A pesar de su experiencia, la montaña se movió de una forma que nadie pudo prever ni detener. Hillary deja atrás a 2 hijos y un legado duradero. Demostró que las mujeres y las madres pueden liderar en los deportes extremos. Y aunque el Manaslu se llevó su vida, su ejemplo sigue inspirando a otros a llegar más alto. Su viaje terminó, pero su impacto no.